Me divorciaré de mi marido tirano. Capítulo 65. Te odio. Alexander dejó escapar un suspiro. Sabía por qué estaba atormentada por tales preocupaciones. Todo fue su propio error. Su indiferencia y arrogancia le dejaron una cicatriz profunda e imborrable. No podía perdonarme a mí mismo. Si pudiera volver al pasado, quería sacrificar cualquier cosa. Pero no podía. La realidad ante sus ojos era una Robelia herida y él mismo había cometido un error irreversible. Obviamente, tendrá que vivir con ese arrepentimiento por el resto de su vida. Si digo esto, a tus ojos puedo parecer un bastardo desagradecido y descuidado, pero sí, Robelia. Hace 3 años, ciertamente lo pensaba. Lamenté no poder casarme con una mujer de una familia que pudiera ser un aliado más fuerte. Ojos verdes sobresalieron de sus rodillas entrelazadas y miraron hacia él. Una mirada resentida llena de significado. Bueno, entonces, ¿no podemos simplemente terminar con esto? Esos ojos apuñalaron su pecho. Pero Robelia, ahora mismo, sinceramente, me alegro de que seas mi esposa y nadie más. Alexander sacó las palabras en las que había estado pensando durante mucho tiempo. Palabras que no podía sacar ni por un momento de su cabeza, solo les daba vueltas y vueltas. Estas palabras, que pensé que eran secas, se desbordaron en mi corazón y no podía soportarlo sin decirlas. Robelia, durante mucho tiempo te he estado ignorando, no te he tratado con la dignidad de tu posición como emperatriz y te he tratado solo como una herramienta para lograr mis objetivos. Alexander tomó otra respiración profunda. Su voz era tranquila, pero sus ojos transmitían una sinceridad que hervía más que nunca. Realmente me disculpo por todo lo que te he hecho. Cuanto más pensaba en ti, más profundo crecía mi arrepentimiento y no podía quitarme de encima este sentimiento de culpa. Nunca había sentido un solo sentimiento de culpa por nada de lo que había hecho antes. Incluso si induje a otros a moverse como quería con mis planes y artimañas, y eventualmente obtuve lo que quería. Incluso después de que asesiné a mis hermanos y hermanas y encarcelé a mi padre biológico y ascendí al trono, no dudé en absoluto. Pero ahora que estoy aquí, estoy empezando a sentir la emoción del arrepentimiento que pensé que era solo asunto de otra persona. No importa cuáles sean estos sentimientos por ella. Incluso si ella no acepta mi disculpa, está bien. Alexander se decidió con humildad. Si tan solo sus heridas pudieran aliviarse un poco y su corazón pudiera estar tranquilo. Eso es suficiente para mí. Por primera vez en mi vida, la sensación de dar una disculpa sincera en lugar de palabras vacías para hacer sentir mejor a los demás. Sorprendentemente, no era doloroso, ni dañaba mi autoestima. Al contrario, incluso pensé que era vergonzoso. Con un corazón alegre, solo esperaba que el dolor en el corazón de Robelia se aliviara, aunque fuera un poco. Pero Robelia no pudo reaccionar con tanta calma. Más bien, una gran conmoción la agobió. Sabía que sus palabras no eran mentiras ni palabras vacías. Ahora, sinceramente, había roto esa alta autoestima solo por ella. Robelia no quería ceder ante Alexander, quien pronto sería un extraño. Es por eso que deliberadamente interpreté peor sus palabras y acciones y traté de pensar en él como un hombre de sangre fría sin sangre ni lágrimas. Naturalmente, quería pensar que todos sus favores hacia ella también eran parte de sus planes. Cuando viene así, ¿qué diablos se supone que debo pensar de él? Recordé algo de hace mucho tiempo. Algo que siempre quise olvidar. Deliberadamente lo puse en un rincón de mi cabeza y traté de no mirarlo de nuevo. El día que se alejó de su familia, en realidad lo esperaba con ansias. Quería que su familia la detuviera. Quería que le dijeran lo siento mucho, nunca supimos valorarte. De ahora en adelante no volveremos a ignorarte, por favor perdónanos. Quería que le hicieran saber que la amaban, aunque no la hayan tratado bien hasta ahora. Si hubieran hecho eso en ese momento, podrían haberme conmovido después de todo. Si lo hubieran hecho, habría continuado sus lazos sin quedar finalmente aislada de su familia. Pero incluso esa última expectativa fue traicionada. ¿Cuándo diablos hicimos eso? Eso fue hace mucho tiempo, ¿todavía te quejas de eso? La expectativa provocó una herida más grande y tocó mi corazón. Quería decirles. ¿Qué tan difícil es disculparse? ¿Es tu orgullo más importante que mis sentimientos? Pero al final no lo hizo. Porque no valían la pena. Esas palabras como dagas que intentaba olvidar flotaban más allá de mi conciencia.
Las voces de mi antigua familia y del duque Blanchett se mezclaron en mi cabeza. Robelia. Una voz preocupada rompió los pensamientos de Robelia. Robelia, ¿estás bien? Tu cara está demasiado pálida. Robelia miró fijamente a la persona frente a ella. Una persona que está genuinamente preocupada por ella, que sostiene su rostro con su gran mano. Una persona que es fría y despiadada con todos los demás, pero amable solo con ella. Una persona que puso su corazón por encima de su orgullo. El que admitió su error por ella. Tal persona, ¿por qué es esta persona? Una persona preciosa que conocí por primera vez en mi vida. ¿Por qué tiene que ser Alexander? La persona a la que debería evitar más que a nadie. El hecho de que él sea el personaje principal de esta novela hizo palpitar el corazón de Robelia. Alexander. Sí, Robelia. Te odio. Las lágrimas que había estado conteniendo en el camino de regreso salieron ahora. Ni siquiera puedo recordar la última vez que derramé lágrimas, así que las lágrimas que pensé que se habían secado dentro de mí surgieron de lo más profundo de mi corazón, empapando mis mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tú? De entre tantas personas. ¿Por qué? Robelia. Alexander. Realmente te odio. Te odio más que nada en el mundo. Un sentimiento de resentimiento que se desborda por mucho que lo trate de contener, una sensación de vacío. Increíblemente, la calidez que llena este vacío en mi corazón. Se sentía tan claro que Robelia no pudo contener sus sentimientos. Después de apretar los dientes y contener las lágrimas, finalmente se dio por vencida y comenzó a llorar en voz alta. Se cubrió la cara con ambas manos y finalmente dejó salir todo lo que tenía en su corazón. Quería decir más. ¿Por qué dices eso ahora? Si dice eso, ¿qué debo hacer? Realmente te odio, eres el peor protagonista masculino, de todos modos, será el hombre de otra persona. Me gustaría que desapareciera. Pero ella no podía sacar ninguna palabra de su boca. Todas las palabras fueron enterradas en llanto, aplastados y ahogadas, dejando solo gemidos, jadeos y llantos que no parecían de un humano. Alexander, que la miraba con cara de preocupación, murmuró. ¿Mis palabras hirieron tu corazón aún más? Ojalá no fuera así. Vacilando, extendió suavemente su mano. Envolvió sus brazos alrededor de los hombros temblorosos de Robelia. Esperaba que, aunque sea la temperatura de su propio cuerpo la consuele. Mi esposa finge ser fuerte, pero en realidad es más débil que nadie. Él susurró. Yo sé mejor que nadie lo delicada y suave que eres. No tienes que fingir ser fuerte. Porque la gente a veces necesita momentos para mostrar su debilidad. Esa voz suave era como recitar un poema o cantar una canción. Robelia se dio cuenta de que solo había pretendido ser fuerte todo este tiempo. Estaba aislada de su familia y estaba completamente sola. No mucho después de eso, cayó en otro mundo de la noche a la mañana. Viviendo la vida de otra persona que no era la suya, imitó a la emperatriz y fingió ser una villana. Siempre lo he subestimado, pero ciertamente no era una vida fácil. Y obviamente, estaba cansada de esa vida y estaba sintiendo la presión. Sus palabras fueron extrañamente reconfortantes para ella. Era como una canción de cuna. Su voz suave, la calidez que la abrazó suavemente y la mano que siguió acariciando su espalda. Agotada, Robelia se durmió en sus brazos. Alexander no la despertó. Sin embargo, después de acostarla con cuidado, subió la manta hasta la punta de la barbilla y siguió abrazándola. Para que no tenga pesadillas ahora que está cansada. Quizás gracias a eso, Robelia durmió más profundamente que nunca. Fue el sueño más cómodo con el que jamás había soñado. Esa noche. No. ¿Cómo puede hacer esto? Nos estás expulsando a estas horas de la noche. ¿Me estás diciendo que duerma en la calle cuando no hay otro alojamiento? Hubo hombres que protestaron en voz alta contra los caballeros frente a la puerta principal del Palacio Imperial. Eran el duque y el conde Blanchett. El secretario del emperador los miró con desprecio. Que duermas en la calle o en el bosque no es relevante para mí. No hagas un escándalo y vete ahora. Me recibieron como un invitado distinguido durante el día, ¿cómo puedes hacer esto ahora? ¿El Palacio Imperial trata así a los invitados? ¿Es esta la costumbre imperial? ¿La costumbre de la familia imperial? ¿Qué tonterías dices?
Entonces, ¿es la costumbre de la familia Blanchett pedir repentinamente ayuda financiera a una hija con la que no ha contactado en 3 años? ¿Qué? ¿Has terminado de hablar ahora? ¿Cómo te atreves a mostrar tal falta de respeto al duque siendo un simple sirviente del palacio? Apelaré tus palabras y acciones irrespetuosas. Exijo hablar directamente con su majestad el emperador, no con un cortesano como tú. ¿Siquiera reconoces al duque Blanchett? ¿Tratas de esta manera a la cabeza de una familia tan famosa y prestigiosa? Cuando vea a su majestad el emperador, le diré de tus fechorías. Conocían a Robert como el mayordomo. No era raro que lo confundieran, ya que los límites entre el trabajo del mayordomo y el del secretario no estaban claros. Fue entonces. Es lo que ordené personalmente. Una voz baja y pesada resonó en el aire de la noche. Era la voz que el duque y el conde de Blanchett habían estado esperando. No atiendan, ni ayuden de ninguna forma, al duque y conde Blanchett, no les den ni una hogaza de pan, y tírelos desnudos afuera del palacio. Se prohíbe cualquier acción que no sea la expulsión forzosa. Apareciendo en la oscuridad estaba Alexander con una fría sonrisa en su rostro. Su majestad. Ahora que he venido directamente hasta aquí, no perdamos más tiempo. El duque y el conde Blanchett abrieron la boca atónitos como si no pudieran creerlo. Como si no importara su reacción, Alexander habló en voz muy baja. Entonces, les dejaré elegir, dejarán el palacio imperial por sus propios medios con la mínima cortesía que pueden recibir como familia de la emperatriz, o saldrán en una camilla.